En el apartado anterior habíamos visto distintos criterios de clasificación de las mezclas asfálticas, puesto que habíamos dicho que bajo la definición genérica que habíamos dado podemos incluir materiales que en el fondo tienen características muy diversas. Si combinamos los tipos posibles que hay dentro de cada criterio, nos saldrían, al menos teóricamente, un sinnúmero de distintas mezclas asfálticas, de distintos tipos de mezclas. Sin embargo, en la práctica se trabaja con un número más reducido. Aunque no sea más que como referencia, vamos a utilizar los tipos o vamos a describir los tipos que están recogidos en la vigente normativa europea. Y en principio nos referiremos solo a las mezclas asfálticas en caliente, que hoy por hoy son las únicas recogidas en esta normativa. En la norma europea 13.108 se recogen, como vemos aquí, hasta 7 tipos distintos de mezclas asfálticas en caliente. Algunos de ellos son muy particulares y responden solamente a lo que es el uso tradicional en determinadas zonas geográficas. Concretamente, los soft asphalt, los asfaltos blandos, son mezclas que se utilizan exclusivamente en el norte de los países del norte de Europa, donde hay temperaturas extraordinariamente bajas en una buena época del año. El tipo que aparece aquí, en cuarto lugar, las mezclas denominadas Hot Rolled Asphalt, son mezclas características de las Islas Británicas y que solo ocasionalmente se han utilizado fuera de este ámbito geográfico. Asimismo, los Mastic Asphalt, que aparecen en esta relación en penúltimo lugar, solamente se utilizan para determinadas aplicaciones en climas fríos y lluviosos. Se utilizan en Francia, en Alemania, en Dinamarca, pero prácticamente nada en un país como España. Para nosotros, las mezclas de interés son las 3 que están subrayadas, así como la que aparece en el antepenúltimo lugar, las Stone Mastic Asphalt o SMA. Los 3 tipos de mezcla que están subrayados, hormigones asfálticos o asphalt concretes en inglés, hormigones asfálticos para capas de pequeño espesor, BBTM, utilizando las siglas de su denominación francesa, y mezclas porosas o porous asphalt, son de las mezclas recogidas en la normativa europea las que están expresamente contempladas en las prescripciones españolas. Pero, asimismo, las mezclas SMA, aunque no están recogidas hoy por hoy en estas especificaciones españolas, se han utilizado, tienen un uso creciente en nuestro país y tienen unas indudables ventajas técnicas que hacen hasta cierto punto inexplicable que este tipo no esté recogido expresamente en las especificaciones españolas. Vamos a ver en esta diapositiva y en las siguientes cómo se designan los distintos tipos de mezclas asfálticas recogidos en la normativa europea y qué elementos constituyen esa designación. En primer lugar, nos vamos a referir a los hormigones asfálticos, a los asphalt concretes, que son, sin lugar a dudas, las mezclas asfálticas más habituales, lo que podríamos denominar mezclas asfálticas convencionales. La designación empieza con las letras AC de asphalt concrete. A continuación vienen unos números que pueden ser 16, 22 o 32, que lo que indica es el tamaño máximo nominal del árido expresado en milímetros. A continuación viene una palabra o la parte de una palabra que hace referencia a la capa en la que se utilizará esta mezcla. Surf, de surface,
para las mezclas que se utilizan en capa de rodadura, bin de binder para las mezclas que se utilizarán en capa intermedia y base para las mezclas que se utilizarán en capa de base. A continuación se debe indicar el tipo de betún asfáltico, el tipo de ligante que lleva la mezcla. En el ejemplo que aparece en esta diapositiva se trata, como se puede observar, de un betún asfáltico de penetración 35-50. Y finalmente la designación termina con algo que es particular de cada país y que hace referencia a la designación tradicional de las distintas curvas granulométricas que se emplean en el diseño de las mezclas asfálticas. En el caso español, los tres tipos de granulometrías utilizados en las mezclas asfálticas en caliente tipo asphalt concrete son las mezclas densas, D, semidensas, S y gruesas, G. Existe un cuarto tipo en las especificaciones españolas para el caso en que la mezcla asfáltica sea de alto módulo y entonces lo que se utilizan son las letras MAM al final de esta designación. Según las especificaciones españolas, los asphalt concretes, los hormigones asfálticos, se deben emplear en lo que se refiere a las capas en las cuales disponemos la mezcla y al espesor con el cual la colocamos, según lo que aparece en esta tabla. Lógicamente, en capa de rodadura, todas son mezclas en cuya designación aparece la designación surf, en intermedia bin y en base base. Por lo demás, vemos que los espesores son lógicamente más reducidos en la capa de rodadura, crecientes según vamos profundizando en la estructura del pavimento, y el tamaño máximo nominal del árido, los dígitos que aparecen después de las letras AC, son o deben ser tanto más bajos cuanto menor sea el espesor de la mezcla, a fin de que las partículas de árido puedan encajar perfectamente en un espesor más o menos limitado. Como se ve en el cuadro, para capas de rodadura e intermedia se utilizan las granulometrías D y S, mientras que para capa de base se utilizan las granulometrías S y G. Las mezclas de alto módulo, que según este cuadro solo serían utilizables en capas de base, se pueden utilizar también con algunas limitaciones en capa intermedia, es decir, habría la posibilidad de ir a una mezcla que fuese AC22 bin SMAM. En cuanto a los hormigones asfálticos para capas de pequeño espesor, lo que se conoce por sus siglas como mezclas BBTM, la designación es muy parecida a la de los asphalt concretes e incluso un poquito más sencilla. Se empieza con las letras BBTM, Béton Bituminé Tremens, según la denominación francesa. A continuación, como en el caso anterior, el tamaño máximo nominal del árido expresado en milímetros. Los tamaños máximos contemplados para estas mezclas, que se ponen en capas que nunca superan los 4 centímetros, son 8 y 11 milímetros. A continuación hay que expresar la clase de mezcla de la que se trate. En la normativa europea se establecen 4 tipos de mezclas BBTM, de la A a la D, aunque en España solamente están recogidos los 2 primeros tipos, es decir, las mezclas A y B. Y finalmente se debe incorporar el tipo de ligante que va a llevar la mezcla. En el ejemplo que aparece en la diapositiva, lo que se ha incluido es un betún asfáltico modificado con polímero, un Polymer Modified Binder, porque para este tipo de mezclas es el ligante más utilizado. En cuanto a las mezclas porosas, los porous asphalt, es aún más sencilla
la forma de designarlas. Se empieza con el tipo de mezcla, PA, siglas, como acabo de decir, de Porous Asphalt. A continuación, el tamaño máximo nominal del ligante, que para estas mezclas que habitualmente se ponen, si es en una sola capa, en 4 centímetros de espesor, tamaños máximos nominales de 11 y 16 milímetros. Y finalmente, el tipo de ligante, que como en el caso anterior, en el ejemplo se ha incluido el de un betún modificado con polímeros, porque lo más habitual es que este sea el tipo de ligante que llevan estas mezclas.